Muy bien, les saludamos una vez más a todos ustedes en NR Noticias con lo mejor de Ecuador y el mundo. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios. Es muy importante para seguir creciendo cada día. Se conocen más detalles sobre las audiencias que se llevan sobre el caso Villavicencio. Un mensaje de texto confirma la persona que habría dado la orden de disparar contra Fernando Villavicencio. El mensaje de texto confirma que alias Invisible fue quien dio la orden en el momento exacto de disparar contra Fernando Villavicencio. Carlos Angulo, alias Invisible, compartió un video desde su celda en el área de máxima seguridad en la cárcel de Cotopaxi. Angulo chateó con el sicario de Fernando Villavicencio y le envió un mensaje que decía: confío en usted. Se puede leer en la extracción de varios de los mensajes que le fueron enviados de alias Invisible a alias Hito, que vemos en pantalla. El mensaje salió del equipo celular y decía: confío en usted. Usted sabe controlar bien. Decía el mensaje que fue enviado de alias Invisible a alias Hito, quien fue la persona quien accionó arma de fuego contra Fernando Villavicencio. Es así entonces cuando a las 5:33 de la tarde del 9 de agosto del año 2023, Joan Castillo estaba a minutos de asesinar a Fernando Villavicencio, cuando recibió el mensaje: confío en usted, usted controla bien. Fue el mensaje que recibió alias Hito por parte de alias Invisible. Lo envió desde su celda, alias Invisible, en el ala de la máxima seguridad de la cárcel de Cotopaxi. Así lo señaló la Fiscalía a través de las audiencias de preparación varias audiencias preparatorias que se han llevado a cabo. Y lo confirmó el perito Jorge C. Este 4 de julio de 2024, durante el 6º día de juicio donde 5 personas fueron juzgadas. La Fiscalía señaló además que Angulo, como autor del magnicidio, pues la teoría del caso detalla que él dio la orden de disparar al candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Sin embargo, eso no lo vuelve autor intelectual del hecho, sino autor mediato. Es decir, el autor mediato fue quien recibió la orden de otra persona que posiblemente había recibido órdenes del autor intelectual, que es el que la Fiscalía está tras sus pistas. La Fiscalía señala además que tras una explotación del celular de Joan Castillo, alias Hito, quien fue abatido tras disparar a Villavicencio, se constataron los mensajes y un video con el que las autoridades corroboraron que la orden salió de la cárcel de Cotopaxi. Se trata de un video que Angulo envió a Hito, mostrando su celda y armas de fuego. Cuando Villavicencio fue asesinado, alias Invisible, miembro de los Lobos, envió 2 notas de voz, pero las borró a las 6:21 y a las 6:30. Según el perito, en el celular de Hito se hallaron 58 interacciones llamadas con el contacto Invi1, que se presume es de alias Invisible, el día del magnicidio. Este viernes 5 de julio, se cumple el 7º día de audiencia de juicio en el caso Villavicencio. La Fiscalía ya ha concluido la etapa de pruebas testimoniales y avanza con las pruebas documentales. Durante los días de juicio, personas que fueron alcanzadas por las balas, víctimas colaterales, relataron cómo ha cambiado sus vidas desde el día en que le dieron muerte a Fernando Villavicencio. Y es que no es para más. Los procesados en el juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio, por este magnicidio cometido contra el ex candidato presidencial, y según lo que relata la Fiscalía, ya hay condenadas 5 personas. El autor mediato, Carlos Angulo, alias Invisible, la coautora Laura Castillo, alias La Flaca, además, cómplice Eric Ramírez, cómplice Víctor Flores y cómplice Elizabeth Chimbo. Estas serían las primeras 5 personas que ya hay pruebas contra ellas y contra las cuales la Fiscalía, en los testimonios que ha recibido por parte de testigos, de personas, incluso de varios de estos que hicieron parte de este homicidio, que ya han empezado a hablar
y que buscan rebajas en su condena por parte de la Fiscalía. Pero este atentado también dejó varias personas heridas que también dieron su testimonio anticipado. Una decena de personas que se convirtieron en víctimas colaterales del asesinato de Villavicencio. Durante el juicio relataron cómo cambiaron sus vidas casi tras morir con las balas que fueron lanzadas contra Fernando Villavicencio. Incluso un joven que solo pasaba por la calle fue impactado por uno de los más de 65 disparos que hubo ese 9 de agosto del año anterior. Una bala que cegó la vida de Fernando Villavicencio, y otras alcanzaron a una decena de personas que se convirtieron en víctimas colaterales. Desde entonces, sus vidas cambiaron. Hubo quienes salieron del país por el trauma psicológico o quienes perdieron sus empleos por las secuelas a causa de estas heridas. Quienes fueron alcanzadas por algunos de los más de 65 proyectiles que hicieron 13 sicarios ese trágico 9 de agosto del año 2023. Rindieron su versión en el auditorio en este 4 y 5 de julio de 2024, el tercer día de juicio por el asesinato del candidato presidencial. Las víctimas colaterales son hombres y mujeres que por diversas razones acompañaban ese día a Villavicencio durante el mitin político, pero también hay un joven que se trasladaba por la calle en un vehículo y fue impactado por un proyectil. Patricia Barragán, por ejemplo, de 55 años, una bala le atravesó el pecho a centímetros del corazón. Ocurrió cuando salía detrás de Fernando Villavicencio al terminar el mitin en el que fue asesinado. Barragán dice que cuando escuchó los disparos se lanzó al piso y que no sintió el impacto de la bala que le atravesó el pecho hasta que vio su blusa que estaba manchada con sangre. Gloria L. es amiga de la familia. Durante la audiencia de juicio saludó con una de las hijas de Villavicencio. En su testimonio, cuestionó que hayan sacado a Villavicencio en medio de la multitud y sin un automóvil blindado. Mientras salía oyó disparos, pero pensó que eran fuegos artificiales o pirotécnicos en honor al candidato. Jamás he visto un arma, menos sé cómo suena un disparo, dijo la mujer que caminó hasta la clínica más cercana con 2 impactos de bala. Ruth P. pensó lo mismo, que eran fuegos pirotécnicos. Cuando las balas la alcanzaron, se arrastró hasta el coliseo del Colegio Anderson en el norte de Quito, donde se realizó el mitin. Recuerda el ruido de las sirenas, los gritos. Es jubilada y fue tratada en el IES. A Gisela Molina, una bala le impactó en el ojo, y a José Paredes en la pierna. Dice que al llegar a la clínica vio el cuerpo de Fernando Villavicencio y que entre sombras alcanzó a visualizar que un hombre sacaba fotos del candidato presidencial. José P. fue amigo de Villavicencio y una bala atravesó su pierna, pero esa no ha sido la única complicación. También tiene problemas de audición a raíz de esa balacera. Daniel F. tiene 20 años y no tenía nada que ver con la campaña de Fernando Villavicencio. Sin embargo, cuando los sicarios empezaron a disparar junto a un amigo y su madre, él pasaban por la avenida Gaspar de Villarroel cuando en su carro sintió dolor y vio que de su cuerpo, de su blusa, de su camiseta, salía sangre. Una bala había impactado su abdomen. El auto recibió cerca de 7 impactos. Quienes dieron sus versiones como víctimas colaterales fueron llamadas como testigos de la Fiscalía este 4 de julio. Fue el quinto día de juicio contra 5 de los procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio. Creemos que la Fiscalía está tras las pistas de los que podrían ser los autores intelectuales, los que dieron la orden. Vayan, hagan esto, por tanto, ¿cuánto vale eso? Eso es lo que queremos conocer, y su familia está también desesperada por conocerlo. Momento para invitarles a suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios, es muy importante para todos ustedes. De esta manera nos despedimos, los invitamos en una próxima emisión. Hasta entonces.